Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este en vivo. El día de hoy quiero hablarles sobre la sombra. Vamos esperando unos minutitos más para que se vayan conectando más y más personas. Bienvenidos a los que se van conectando. Hola Bere, bienvenida, qué gusto. Espero que se encuentren muy bien. Sí, apenas vamos iniciando sin ahí. Así que estás a buen tiempo, ahora sí llegaste a tiempo. Te felicito. El día de hoy quiero traerles este tema sobre la sombra. Esto es algo que se ha presentado en estas consultas que he tenido en estos días y quise compartírselos porque siempre me gusta pues estar como en comunicación con ustedes y sobre todo compartir esto que yo voy aprendiendo de ustedes al compartir esta sanación y sobre todo para que ustedes hagan conciencia de esto que sucede con la sombra, de esto que sucede con las enfermedades, para hacer conciencia y observemos eso que a veces nosotros no podemos ver o no podemos reconocer ante esto que está sucediendo. Hola Rosita, gracias, buenas noches, bienvenida. Gracias Sinaí, qué bueno que te interesan. Que como cada martes, aquí estoy siempre al pie del cañón, compartiendo con ustedes un nuevo tema, siempre compartiendo estos temas de sanación, de elevar la conciencia. Hola Patti, bienvenida. Ya esperemos que esta semana también regresemos con Blanquita, pero todavía ahí estaremos avisándoles. Pues bueno, vamos iniciando. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas. Vayan avisando, vayan compartiendo este en vivo, vayan avisando que ya estamos aquí para hablarles sobre las enfermedades y sobre todo la parte de la sombra que tiene que ver. Ya les he hablado un poco de estos temas a las personas que ya me siguen, pero ahorita vamos a profundizar o a especializarnos en esta parte de las enfermedades, que es a lo que yo me dedico. Para las personas que no me conocen, mi nombre es César Álvarez, yo me dedico a la sanación y a la liberación bioemocional. Acompaño a las personas a que se adentren a sentir, a que conecten con esas emociones y a que conecten con esa oscuridad o con esa sombra que es lo que quiero explicarles el día de hoy. Algo que yo he aprendido pues en este compartir, en esta experiencia que yo llevo, yo creo que tengo, el otro día me preguntaban cuánto llevaba, creo que tengo como unos 7 años ya de estar aprendiendo todos estos temas, de estar sanando, de estar aprendiendo. Pero me he dado cuenta, siempre se aprende algo nuevo, siempre hay algo nuevo que aprender con cada situación o con cada paciente. Pero me he dado cuenta que a mí el hecho de trabajar la sombra, tanto conmigo como con los pacientes, es mucho más rápido la sanación. ¿Por qué digo más rápido? Porque se encuentra esa parte oculta que nosotros no queremos ver o reconocer de nosotros mismos y como está oculta, a veces la olvidamos, la ocultamos muchísimo, inconscientemente nos decimos cosas que no nos damos cuenta de que todo eso nos afecta tanto en lo mental como en lo emocional como en lo energético. Todo ello nos lleva a generar este desequilibrio emocional. ¿Por qué? Porque todo eso que nosotros ocultamos en esa sombra de nosotros mismos y que muchas veces somos conscientes o no somos conscientes de ello, nos afecta. Les voy a poner 3 ejemplos. Uno de ellos, voy a empezar como los más básicos. Y sobre todo entender que la sombra es esta parte de nosotros, repito, que no reconocemos. Esta parte oscura o esta parte oculta de nosotros que muchas veces no reconocemos, no mostramos y sobre todo pocos conocen. Es esa parte de nosotros que cuando tú te enojas dices, ay, jole, te pusiste como fiera y es cuando esta parte dicen, oye, te desconocí, no sabía o no conocí esa parte de ti. O cuando te enteras o te dan alguna noticia que cambia tu forma de ser o tu forma de actuar y eso saca esa sombra.
sea una noticia conflictiva, sea una noticia desagradable, sea una noticia que te impacta, de alguna manera reaccionas y sacas esta parte de sombra, la parte de celos, la parte de inseguridades, la parte de miedos, siempre está en sombra. ¿Por qué? Porque algo nos está mostrando que no podemos ver o no queremos reconocer en nosotros. Cuando vemos esa sombra, no hay que ver la sombra o esa oscuridad nuestra como algo negativo, sino es algo que nos está mostrando parte de nosotros que no hemos querido ver o reconocer, porque todos somos tanto luz como sombra. Pero el hecho de que esa sombra se, se apodere o nos oculte esta parte de luz que nosotros somos, es cuando se crea esta distorsión, es cuando se crean esas enfermedades, que es lo que hoy les quiero hablar específicamente de eso. Cuando nosotros nos decimos cosas como estás muy gorda, qué fea estás, no seas ridícula, qué tonta, este, no le digas ahorita eso, mejor cállate, o cuando estamos envidiando a las personas, ese es un pensamiento o un comportamiento en sombra, porque no lo estás expresando, lo estás ocultando y estás mostrando una parte que no eres tú, pero ocultando algo detrás. Por ejemplo, la envidia es uno de ellos. Es decir, ah, sí, soy tu amiga, pero te volteas y dices, ah, es que está bien gorda. O dices, ay, qué bonitos zapatos, pero cuando se va dices que ni le quedaban, se le veían bien feos. No sé, estoy poniendo ejemplos muy básicos. Pero cuando nosotros reconocemos esa sombra, decimos, pues sí, la verdad sí me dio envidia ver a esta persona con este muchacho. Sí me dio envidia que sus zapatos estaban más bonitos que los míos. Sí me dio envidia que su vestido se le veía mejor que a mí. Esa es la parte de luz que le damos a la sombra. Pero pocas veces hacemos ese trabajo de reconocimiento. ¿Por qué se dan las enfermedades y por qué lo asocio yo, César, a la sombra? Porque justamente las enfermedades, algunas, se dan por estos bioshocks, se dan por estos instantes o momentos que nosotros vivimos que nos generaron un conflicto, que nos generaron un enojo, que nos generaron algo dentro de nosotros desagradable, que en ese momento o no tuvimos tiempo de expresarlo, o no tuvimos tiempo de gestionarlo, de saber qué hacer, o simplemente lo evadimos. ¿Por qué? Porque una parte de ese shock, de eso que nosotros vivimos, de esa experiencia conflictiva, es lo que nos dice, no sientas esto, no llores, no expreses, o sea, cállate, guárdatelo. Y como nos dice Candiale, es nuestro ego lastimado, exactamente. Cuando nuestro ego, nuestra mente dice, no, 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 no sientas eso, rechaza eso. No, 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 cállate, no le digas eso. No, 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 no le expreses eso. ¿Qué van a decir los demás? Y todo eso lo vamos guardando. Cuando nosotros tenemos un conflicto interno, ahí es cuando ocupamos nosotros ver esa sombra. ¿Qué estoy yo ocultando o qué no estoy queriendo ver o reconocer de mí? Que ahí está, se me está reflejando como un síntoma o una enfermedad o un conflicto que no he podido o no he querido ver. ¿Y por qué les digo que el hecho de expresarlo o no expresarlo nos afecta? Les voy a poner este ejemplo de una paciente que tuve. Esta paciente se decía inconscientemente a sí misma, ¿por qué digo inconscientemente? Porque ella se lo repetía como algo normal, algo común. Decía, es que yo no quiero llegar a viejita y ser una carga para los demás, o sea, para sus hijos y para su familia. Y siempre se decía eso. Es que yo no quiero llegar a viejita porque no quiero ser una carga para los demás. Es que yo no quiero ser una viejita porque no quiero ser una carga para los demás. Eso que estaba haciéndolo. Estaba primero rechazándose a sí misma, esta parte de darse el tiempo de vivir, de disfrutar las cosas que le presentaba la vida. Hola, Guardo, bienvenido.
Y lo que hacía era rechazar esta parte del vivir y estaba condicionándose a algo. A yo no quiero llegar a tal edad o yo no quiero llegar a viejita porque voy a hacer una carga para los demás. Ya estaba teniendo una carga, ya estaba programándose para eso. Cuando viene conmigo es porque esta persona tenía un conflicto en la matriz, estaba tomando muchos medicamentos, no recuerdo medicamentos, no soy médico, pero le estaba afectando tanto que sus sangrados, es decir, su menstruación, estaba tan continua, es decir, comúnmente la menstruación a las mujeres les dura, no sé, lo normal creo es entre 3, 4 días, si mal no recuerdo, máximo una semana, pero a ella le duraba 3 semanas el sangrado. Las mujeres, yo no soy consciente de eso, pero las mujeres supongo que van a entender esta parte de 3 semanas con sangrado. Primero, pues el gasto de las toallas femeninas. Segundo, el desgaste del cuerpo para estar sacando todo eso. Y tercero, la deshidratación, las vitaminas, la anemia que se estaba generando. De alguna manera ella se estaba autoconsumiendo por esta parte de una menstruación muy larga, es decir, nada más descansaba una semana y duraba 3 semanas menstruando. Imagínense eso. Digo, uno como hombre se lo imagina y dices, pues no inventes. Ahora ustedes mujeres que lo han vivido, cuando se acerca conmigo llegó con ese síntoma. A mí siempre, como les digo, me gusta trabajar esta parte de sombra y al hablar con su parte de sombra, al hablar consigo misma y reconocer esto, yo lo que hago es poner al paciente o a la persona a que hable consigo misma y sobre todo si tiene algún síntoma en específico, como en este caso era la matriz, como todos somos energía, todo nuestro cuerpo tiene una energía, tiene una función, yo lo que le hice es que hablara consigo misma, con su cuerpo y en este caso con su matriz, para que le expresara eso que estaba sintiendo. Porque si en algún órgano nos está afectando, nos está doliendo, es porque nos está queriendo mostrar o expresar algo. Pero pocas veces sabemos escuchar al cuerpo. Si me duele la cabeza, algo me está diciendo la cabeza que estoy queriendo controlar o que me está afectando. Si me está doliendo el dedo chiquito del pie o de la mano, es porque algo me está afectando. Si me duele siempre no sé, los riñones, es porque algo me están expresando los riñones que no estoy sabiendo escuchar. Cuando se habla con este órgano, con ese síntoma y se habla con su sombra, para ella el darse cuenta que eso que se estaba ella autoprogramando, eso que ella estaba rechazando, que es su propia vida, su cuerpo estaba reaccionando a lo que ella estaba decretando. Como ella no quería llegar a viejita, a adulta mayor, y ser una carga para los demás, su cuerpo se estaba autodegradando para no llegar a ese punto de vejez y por ende morir antes. Número uno, su sombra, parte de ella misma, no quería vivir, se estaba rechazando a sí misma y lo estaba poniendo en sombra. Segundo, no quería ser una carga para los demás, pero ella misma se estaba generando esa carga o ese peso o ¿cómo le podríamos llamar? Como descompensación a sí misma para no llegar a ese punto de vejez. Cuando esta persona se da cuenta de que ella misma lo estaba generando, obviamente lo primero que hizo fue llorar. Sintió muchísima culpa porque esa persona se lo estaba autohaciendo a sí misma. Y aquí es cuando la mente dice, pero ¿cómo, César? ¿Cómo yo mismo me voy a hacer daño de esa manera? ¿Cómo yo mismo voy a generar eso? Pues sí, porque somos co-creadores de nuestra realidad, somos co-creadores de lo que estamos nosotros sintiendo y generando. Si esa persona se generó esa menstruación por 3 semanas continuas, imagínense lo que nosotros nos creamos al reprimirnos, al no expresarnos, al no escucharnos, al mentirnos, al evadirnos.
Y así como esta persona hizo conciencia, dijo, es cierto. Y no lo dijo ella, se lo dijo literal su síntoma. Le dijo, pues es que es lo que tú quieres. Y hasta yo me quedé así como, ¿cómo? Porque yo estaba guiando la sesión. Y yo le dije, pero ¿cómo? ¿Cómo que ella lo quiere? Sí, es que ella se dice que no quiere llegar a una edad adulta y ser una carga para los demás. Entonces, pues, de alguna manera le estaba diciendo, ¿por qué te quejas si tú me lo estás pidiendo? ¿Por qué te quejas si tú misma te estás creando mentalmente esas creencias, esos paradigmas y tu cuerpo, el cuerpo está reaccionando ante esa energía, ante ese estímulo de que tú no quieres vivir? Así de fuerte es la sombra, así de fuerte nos condiciona a generarnos enfermedades, a generarnos síntomas, a auto boicotearnos, a mantenernos en carencia, a mantenernos enfermos, a mantenernos víctimas, porque no queremos ver que nosotros mismos lo estamos generando. ¿Cómo? No expresando, cómo no sintiendo y evadiéndonos, no queriendo vivir, haciéndonos responsables de nuestra vida. ¿Qué opinan hasta ahorita? Los veo muy calladitos, gracias a las personas que están conectadas. ¿Qué opinan de esto? Hagamos conciencia de esto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos hacemos responsables y decimos, ¿sabes qué? ¿Qué tal? Así, por mera curiosidad o pues sí, curiosidad, preguntémonos, ¿realmente yo me estoy enfermando? ¿Realmente hay algo externo que me enferma? ¿Realmente es mala suerte? ¿Realmente es por obra del Espíritu Santo que esté, como estemos cada quien? ¿O realmente yo lo estoy generando, lo estoy somatizando y yo mismo lo estoy creando? ¿Por qué? Por mis pensamientos, por mis emociones y por cómo me desenvuelvo en el entorno. Gracias, Evelyn. Gracias por estarme escuchando. Cuando nosotros entendemos esta parte, ahí ya no hay a quien culpar. Y ahí es cuando le damos luz a esa sombra. Por eso yo siempre les digo, te acompaño a que te adentres a esa oscuridad. Y mucha gente no lo entiende y pocas personas preguntan, oye César, ¿cómo que me acompañas a la oscuridad? Es esta parte de decirles, bueno, te acompaño a tu sombra. Te acompaño a esa parte de ti que veas y reconozcas y le des luz. Y sobre todo, de reconocernos y reconocer eso que nosotros no estamos queriendo ver de nosotros mismos. De reconocer que sí, tal vez yo no quiero vivir, de reconocer que sí, tal vez soy envidioso, de que sí, tal vez soy miedoso, de que sí, tal vez critico, de que sí, tal vez juzgo, pero siempre mostramos esa cara de no, yo soy un bello angelito, yo no hago nada y yo soy buena persona y yo no sé por qué me suceden las cosas. Pues ahí es cuando decimos no sé por qué, siempre está en sombra. Yo les digo, ahorita, no te preocupes, ahorita lo vamos a ver. Siempre la sombra sale y dices, ah, caray, ahora entiendo por qué estoy actuando de esa manera. Ahora entiendo por qué estoy viviendo de esta manera. Y ahora entiendo por qué todo esto que estoy atrayendo, esto que yo estoy generando o no estoy generando, se está dando en mi vida. ¿Por qué? Porque no estoy siendo consciente, porque me estoy mintiendo, diciéndome, sí, pues yo estoy bien, no, no pasa nada, así es la vida, este es muy complicado, no, no sé. Es que tú no me entiendes, César, es que tú no viviste lo que yo viví. Y justificamos, para eso sí somos buenos, pero no para reconocer eso que a nosotros nos falta, eso que nosotros estamos creando, eso que nosotros estamos generando dentro de nosotros. Hola Dulcecita, tiene mucho tiempo, qué bueno que está de regreso, bienvenida a los en vivos. Fíjate que precisamente me pasaba eso mismo, hace poquito perdí a mi papá hace 2 semanas y me viene esa situación de no saber a quién culpar por mis problemas ahora. Así es, Dulcecita, sobre todo ahí te estuvo mostrando de que este duelo
a lo mejor te llevó a confrontarte a ti misma y a reconocer pues de que a lo mejor tú siempre culpabas a los demás, siempre culpabas a lo mejor a tu familia, a papás, pero cuando ves de que pues no, realmente ellos no hacían nada, yo soy él o la que me estaba generando todo esto. Y todo eso sale a la luz mediante este dolor tal vez que viviste por este duelo que estuviste viviendo a raíz de que trascendió tu papá. Pero concluimos en que ahora yo debo tomar responsabilidad por lo que viene en mi vida. Exactamente, Dulcita. De hecho, ahorita que dices este tema, Dulcita, ahorita leo, hola coach, bienvenida. Ahorita leo las demás preguntas. Si tienen preguntas, aquí está una cajita de preguntas o un signo de interrogación. Ahí pueden poner sus preguntas para irlas respondiendo. Si ustedes van identificando su sombra, compártanla, ¿no? Siéntanse con la confianza aquí. En lo personal yo no los voy a juzgar, simplemente a lo mejor ustedes me hacen una pregunta y la duda que tengan ustedes les sirve a otra persona para responderla. O si una persona tiene algún síntoma parecido al suyo, le puede resonar a la otra persona y así estamos sanando todos. Ahorita que dices de la responsabilidad, tuve un paciente también que me llegó es cáncer de hígado, en la cabeza del hígado. Esta persona ya había tenido un montón de quimioterapias, ya había tenido un montón ya lo habían operado, de hecho, de la cabeza del hígado, no me acuerdo si era hígado o páncreas, no me acuerdo, pero ya lo habían operado de esa parte. Y aún así, los médicos estaban sorprendidos que aún así le dolía ese lugar específico en donde ya no tenía una masa de órgano, aún así sentía ese dolor. Y hasta él se le cierra, decía, bueno, pues como que algo no me cuadra. Cuando se acercó conmigo, obviamente trabajamos la parte de la sombra, trabajamos esta parte de hacer consciente esas enfermedades y justamente esta persona, no recuerdo bien su caso porque fue hace mucho, pero literal su hígado le decía que estaba ya cansado de que se estuviera haciendo cargo responsable de los demás, de que estuviera cargando o cargándose a sí mismo responsabilidades que no le correspondían. Cuando hizo conciencia de esto, dijo, es cierto, yo me cargo a mi hija, yo me cargo a mi yerno, yo me cargo a mi esposa, yo me cargo a todos mis empleados que no son su responsabilidad. Cada uno tiene su responsabilidad, como tú bien dices. Pero él hacía todo para que ellos casi, casi, él trataba de hacer todo para que los demás no movieran casi ni un dedo. A raíz de eso, él hizo conciencia. Dijo que yo lo que tengo que hacer es soltar a los demás. Pero le mostró esa parte de sombra, esa parte de conflicto, esa parte de enfermedad en su vida, eso que estaba haciendo o generando en su vida. Pero no nada más, y es lo que a mí me hacía falta como en la biodescodificación, no nada más se trataba de hacer conciencia, ok, ya vi que yo me lo estoy generando porque estoy cargando o no estoy sabiendo este, dirigir o mandar cada quien, dar órdenes o dar como que cada quien se haga cargo de su vida. Esta persona ya era una persona mayor, ya estaba tan arraigada con esas ideologías, con esas creencias, que al principio hizo conciencia, sí, o sea, entendió el por qué, pero después ya no supo qué hacer. ¿Por qué? Porque estaba tan rutinario, tan disciplinado en hacer lo mismo, en resolver la vida de todos, que no sabía cómo cambiarlo. Y por ende, el hecho de hacer conciencia no genera, es parte de la sanación, pero no genera una curación completa, sino que haces conciencia, sí, entiendes el por qué, pero aquí es donde vienen los cambios, aquí es donde vienen las acciones. Dejo de hacer eso que me afecta para ya no estarlo generando, gestionando en mí o sintiéndolo en mí para liberarlo. Pero si yo conecto con eso que sé que me está doliendo, pero no lo cambio y decido seguir haciendo lo mismo, seguir anclado a seguir repitiendo eso mismo, por eso luego se generan las metástasis, por eso luego vienen las recaídas,
Por eso se vuelven crónicos los síntomas. Ah, es que siempre me duele la cabeza. Ah, es que ya después tengo migraña. Es que ya después tengo que tomar medicamento para la migraña. Es que ahora me inyectan para la migraña. Es que después tengo un tumor en la cabeza y no sé por qué. No sabes por qué, porque ya te estaba avisando tu cuerpo que algo te estaba generando, algo te estaba mostrando que estabas haciendo tú, que estabas experimentando tú en tu entorno contigo mismo que no querías ver y el cuerpo o la mente te está diciendo, hey, aquí te está doliendo, enfócate aquí. Pero como estamos tomando pastillas, estamos yendo con el médico, estamos viendo a ver qué me tomo, pero no nos estamos yendo al interior, no nos estamos reconociendo eso que está guardado en nosotros mismos. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros hacemos conciencia, ok, ya sé el por qué lo estoy generando, ¿qué tengo que hacer? Generar un cambio. ¿Y qué implica ese cambio? Generar acciones. Pero como no queremos hacer esas acciones, como a veces no nos queremos hacer responsables de nosotros, por la situación que sea, es que es mi mamá, es que es mi hija, es que es lo que tú quieras, eso depende de nosotros. Yo siempre les digo, cuando una enfermedad o un síntoma está de por medio, es porque algo de nosotros, de nuestra sombra, no lo está disfrutando, no le está gustando y te estás forzando a hacerlo. ¿Ustedes creen que esa persona, esta persona que les digo del cáncer en hígado, si realmente disfrutara hacerse cargo de todos, ¿ustedes creen que se enfermaría? ¿Ustedes creen que el cuerpo le diría, no, 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 o sea, síguelo haciendo, está muy bien, yo estoy sano, yo me siento feliz? ¿Por qué se sentía enfermo? ¿Por qué se sentía mal? Porque no lo estaba disfrutando, porque se estaba aguantando, se estaba callando, lo estaba reprimiendo y no lo estaba expresando. Y eso es como una gotita de agua que cae en un balde. Al principio dices, es una gotita, no pasa nada. Y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, y pasan las horas y no pasa nada. Pasan los días y no pasa nada. Pasan las semanas y no pasa nada. Pero después ves que esa cubeta ya se llenó, se está desbordando. Y ese no pasa nada, ese estoy bien, ese pues después, o ya veré, o yo te aviso. Se sigue postergando y se sigue acumulando ahí en el cuerpo. Dice, yo no voy a ir hasta que no hagas conciencia. Es como querer que nuestro coche se arregle simplemente volteándonos a ver otro lado, siendo que el foquito está prendido ahí de, hey, no tienes gasolina, hey, ya no tienes aceite. Ah, no, no pasa nada, mañana le echo gasolina. Pues claro que va a suceder, que primero se va a detener, si lo forzas se va a desvielar, no sé qué suceda con los coches, pero eso mismo sucede con nosotros. Evelyn, hacernos responsables de nuestra propia conciencia, exactamente. Hola Gaby, bienvenida. Evelyn, ¿siempre tiene que doler para crecer? No, Evelyn. Nos duele porque cuando algo se nos presenta no lo queremos ver o reconocer. Porque si algo sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos, ahí sigue. Y como lo seguimos postergando, empieza a doler más. Y a veces, como sociedad o como personas, desafortunadamente ocupamos justamente eso, que nos duela, tocar fondo para movernos. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a aguantar, estamos tan acostumbrados a callarnos, a reprimirnos, que decimos, no, no pasa nada. Ah, es que ya me pidió perdón mi esposo y ya me dijo que ya no me iba a golpear. ¿Y cuántas veces te ha golpeado? 5. Ah, ok. Y hasta que no tocamos fondo, es decir, hasta que ya casi casi te dejan al hospital, es cuando reaccionamos. Pero porque no tenemos esta conciencia y muchas veces, ¿porque digo que no tenemos esta conciencia? Porque el miedo nos gana. Esta parte de sombra dice, ¿qué hago? ¿Me protejo? ¿Me voy? ¿Lo dejo? ¿Qué hago? Es como esta parte no lo podemos reconocer de nosotros. Y ahí es cuando decimos, es que me estoy viendo loco, me estoy viendo loca. Porque la sombra, esa parte de nosotros está ahí queriendo salir, está queriendo huir, está queriendo divorciarse, está queriendo dejar todo ese caos, pero no sabe qué hacer y tu parte de luz dice, no, 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 yo tengo que ser buena, no, 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 ¿qué van a decir los demás? No, 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 ¿qué vas a hacer tú sola con tus hijos? No, no, no,
qué? ¿Por qué lo vas a dejar? Y estamos en esta lucha interna. Por eso esta lucha, esta incongruencia, tu mente te dice, ya vete, pero tu corazón dice, ay, no, es que pobrecito, ¿cómo lo voy a dejar? No, es que ya me pidió perdón, ya va a cambiar. Y ahí estamos nosotros en incongruencia. Y por ende no estamos balanceando esta parte de luz y de sombra. Porque la sombra dice, ya vete. Y tu parte de luz dice, no, pobrecito. Tu parte de sombra te dice, ya dile que ya estás harto de estar aquí aguantando esto. Pero tu parte de luz te dice, no, todavía perdónalo otra vez y ya va a cambiar. Y es cuando caemos en todo este bucle de enfermedad. Así es, Dulcita, duele porque nos resistimos al cambio, totalmente de acuerdo. Y ese cambio justamente viene desde el interior, viene de reconocer eso. Pero muchas veces, y en verdad lo he visto, digo, en serio, no saben cómo generar esos cambios y en serio he visto pacientes que no saben. Dicen, es que César, yo nunca he trabajado. Es que César, yo desde los 15 años estoy casada con esa persona. Yo no sé qué hacer. Lo único que yo aprendí o lo único que me enseñaron era aguantarte, era estar con una persona, era permitir callarte y que te violaran o que abusaran de ti. ¿Y qué hay que hacer ante eso? Es adentrarnos a esa sombra, empezar a generar esta validación, esta fuerza, estas decisiones. ¿Por qué? Porque estás luchando contra algo que tú no conoces, que está tan en sombra que esta parte de luz está así como en miedo, como oculta, diciendo, no me muevas de aquí, es lo único que conozco. ¿Y qué hacemos? ¿Y a quién hacemos caso? ¿A la luz o a la sombra? A ambas, porque son parte de ti. Esta luz, digamos lo que es la parte del corazón y esta parte de sombra es la parte mental. Porque en la parte mental, en la parte inconsciente es donde se guardan todos esos recuerdos, todos esos miedos, todas esas situaciones que nosotros hemos reprimido. Y nuestro corazón es el que lo está sintiendo, es el que todas esas emociones, pero nuestra mente nos dice, no sientas, cállate, no sientas, evade, no sientas, no llores, no sientas, no seas débil, no sientas, aguántate. Ahí por eso es encontrar este balance. Decir, ok, la mente me dice esto, pero yo quiero sentir esto, lo siento. Hay momentos en que dices, bueno, pues ya sentí mucho todo esto, ya aguanté mucho todo esto, ahora sí, ¿qué cambios, qué acciones tomamos? Pero como estamos en sombra, por eso generamos o un narcisismo o generamos una codependencia, porque no estamos integrando esa parte de luz y de sombra, tanto lo masculino como lo femenino nosotros, integrándolo en coherencia y balanceándolo. Oye, yo desde que me enteré lo de mi mamá me duele hasta fatal la cabeza y me enojo muchísimo de cualquier cosa. Pues sí, porque la cabeza tiene que ver con el control y ante eso que hayas vivido o estés viviendo como familia, como hija y que esté viviendo tu mamá, claro que te afecta, claro que quisieras encontrar una solución, pero es entender que lo que está viviendo tu mamá es un conflicto de ella que se está generando para mostrarles algo como familia que tú como hija puedes aportar, puedes apoyar, pero si te está afectando es ver soluciones, ver acciones. ¿Por qué? Porque de nada sirve que te siga doliendo la cabeza si no toman acciones. Los tratamientos médicos son necesarios, toda esta parte médica es necesaria, sí, pero lo que pocas veces o muchas veces no toman en cuenta es la parte emocional o la parte energética. Y les digo que muchas veces no lo toman porque lo minimizan. Cuando vamos al médico, ¿qué nos dicen? Ah, es que eso que tienes es por estrés. Ok, pero ¿qué está generando ese estrés? Ah, es que ese estrés es cuando entra la parte emocional. Lo estoy generando porque vivía una emoción de saber que a mamá le dieron un diagnóstico de un síntoma que me afectó y que me llevó a querer tomar soluciones o a querer encontrar una solución para ya no tener ese conflicto.
Pero ¿qué nos dicen? Pues tómate una aspirina, toma tu paracetamol y con eso te vas a quitar el estrés. Pero el estrés se nos va a quitar adentrándonos a sentir esa emoción, reconociendo que eso que se está generando, en este caso con mamá, o eso que se está generando en el trabajo, o eso que se está generando en la vida, me está afectando. No lo estoy sabiendo gestionar porque tal vez no lo puedo ver, no sé a dónde viene, no tengo los recursos para poder verlos, recursos de conciencia o de sanación o de saber en qué emoción está oculta, de ver si es mi oscuridad o es mi sombra, es mi niño interior, si viene de papá o de mamá. Para eso existen este tipo de sesiones o este tipo de terapias también, para reconocer eso que tal vez nosotros no vemos y que la parte médica a veces no entiende y dice, pues ¿cómo? ¿Cómo las emociones lo generan? Si a mí me enseñaron que una enfermedad viene de un bichito que se instala, pues sí, pero ¿qué le permite al cuerpo que ese bichito genere esa metástasis, ese cáncer? ¿Qué le genera al cuerpo ese dolor de cabeza? ¿Qué le genera al cuerpo que se generen estas piedras en los riñones? Todo eso el cuerpo lo está somatizando por no ver esa sombra, eso que se está sintiendo, eso que se está reprimiendo en la vida de la persona para que se genere o se geste esa enfermedad en el cuerpo. A ver. Mm, mi tema, acá nos pone una pregunta, no lo voy a poner. Mi tema es que he sentido envidia, hago conciencia pero me desconozco porque esa no soy yo. Al contrario, bueno, no lo voy a leer. Al contrario, eso eres tú. Eso de decir, es que esa no soy yo, pero estoy sintiendo envidia, está rechazando precisamente tu sombra. ¿Por qué? Porque estás sintiendo envidia. ¿Quién la está sintiendo? Tú. Pero como tú misma te dices o tu ego te dice, no es que no eres tú, pues entonces, ¿quién lo está generando? ¿El vecino, tu perrito, tu gatita? Pues claro que eres tú. Pero como dices, no, 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 yo no soy envidiosa, pero sí siento envidia. Entonces, reconoce que eres envidiosa. Reconoce que tienes miedo. Reconoce que te duele algo. Reconoce que tienes emociones. Eso es una emoción. La envidia es una emoción de creer que no puedes obtener lo que la otra persona te está mostrando. Pero si te lo está mostrando la otra persona es porque claro que lo puedes obtener. Pero para ello, tal vez debas reconocer que tienes envidia y a lo mejor acercarte a esa persona. Oye, ¿qué estás haciendo para obtener ese cuerpo? ¿Qué hiciste para tener ese departamento? ¿Cómo le hiciste para que se te viera también ese vestido? ¿En dónde compraste tus zapatos? Es reconocerlo. Pero decir, es que esa no soy yo, pues entonces, ¿quién es la que está sintiendo envidia? Y ahí es esa parte de sombra que el día de hoy les traía. ¿Qué pasa cuando hay accidentes? Uno los busca, no es que los busquemos, Evelyn, pero sí los estamos generando, porque inconscientemente nos sentimos culpables de algo. Sea un accidente que nos caigamos de la escalera, nos golpeemos la rodilla, sea un accidente que te resbales y que te esguinces el tobillo, todo tiene un para qué, todo tiene algo que te está mostrando de ti. Si chocas, si te chocan en la parte de atrás, si te chocan en la parte de enfrente, si te pegas en la cabeza, tiene un porqué. Cuando eres consciente de esto, estás atento a lo que está sucediendo. A ver, ¿por qué me pegué en la cabeza? A ver, ¿qué estaba pensando en ese momento? Ah, sí, es que estaba pensando mucho y de alguna manera yo generé ese shock o yo generé ese golpe o ese accidente para reconocer y para cambiar mis pensamientos. Hasta inclusive la forma en que nosotros trascendemos o morimos o los accidentes que tenemos, nosotros mismos los generamos por esa culpa. Tanto los robos como los accidentes también. ¿Por qué creen que en México, gracias a Dios, que fue el 19 de septiembre, ya no se generó un temblor? ¿Por qué? Porque era tan cíclico, tan repetitivo, porque hasta hacíamos, ¿cómo se llama? Un mega simulacro para honrar o para recordar, rememorar ese temblor de hace no sé cuántos años. Todo eso es estarlo recordando, estar repitiéndonos a nosotros mismos. Cada año 19 de septiembre tiembla.
cada año 25 de diciembre es Navidad y nos lo estamos recordando y lo estamos generando para las personas que no vieron el inicio del en vivo. Nosotros el decirnos, el programarnos a ciertas cosas se vuelven tan reales porque el cuerpo dice, bueno, pues eso quieres, pues está bien. Eso está reprimiendo, eso está sintiendo, pues está bien. A las personas que llegaron tarde, vean ahorita la repetición del en vivo y van a entender más de lo que les digo. La Manufer, bienvenida. Tiempo sin poder conectarme para verte. Qué lindo se siente escucharte y verte. Muchas gracias, Manufer, bienvenida. Qué bueno que están de regreso. Van varias personas que también están de regreso y eso me llena de orgullo y sobre todo de felicidad para seguir compartiendo. ¿Qué pasa con las alergias y las gripas? Tienen que ver una parte que rechazamos nosotros, las alergias, tienen que ver con algo que no toleramos o que no nos gusta y por eso se generan las alergias. Por ejemplo, puede ser una alergia en la piel. Tú dices, ¿sabes qué? De repente me sale un sarpullido aquí en el cuello. Cuando indagas que tu parte de sombra recuerda que en algún momento a lo mejor tuviste algún contacto con una persona desagradable o tuviste algún toqueteo o tuviste inclusive alguna violación y lo he visto en pacientes que dicen es que pues yo no sé por qué pero siempre me sale un sarpullido en ciertas fechas, en ciertas situaciones o me salen en ciertas partes del cuerpo específicamente, nada más del lado derecho, del izquierdo no. Y cuando vamos a esa sombra, vamos a ese recuerdo, vamos a eso que está generando esa alergia, reconocen y dicen, es cierto, es que esta persona, cuando me quiso violar o cuando me quiso tocar o cuando me agarró, me quiso besar el cuello y yo lo rechacé y sentí asco. Y por ende está esa parte de sombra ocultando ese asco, ese rechazo, eso que no te gustó. Y de alguna manera, como no lo has sanado, no lo has sabido gestionar o no lo has sabido sanar, lo que hace el cuerpo es recordártelo. Como a lo mejor tu esposo llega y te besa y a ti te gusta, pero tu parte de sombra te está diciendo, hey, hay algo en ti que inconscientemente no recuerdas que no te gustaba y te lo muestra para que lo sanes. Por eso se le llama parte de sombra, porque a veces ni lo recuerdas. Dices, pues es que mi esposo sí me gusta que me dé besitos, pero no sé por qué me sale sarpullido. O no sé por qué de repente me sale una alergia, una infección vaginal. Si sí me gusta tener sexo, si sí disfruto estar con mi marido. Pero hay algo inconsciente en ti que se está protegiendo para estar generando esas infecciones vaginales. El cuerpo nos está diciendo, recordando que ahí hay algo que no hemos querido ver y reconocer. El tren atropelló a un niño, ¿qué explicación se les puede encontrar? Evelyn, te puedo dar muchísimas explicaciones, pero te inventaría muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque no estoy con la familia, no estoy con el niño, se puede hacer alguna regresión, pero puede haber muchísimos conflictos. Tuve una persona, un paciente, te cuento esta historia. Esta persona había vivido ¿qué fue? Un robo, le robaron su celular y esa persona cuando tuvo esa vivencia o esa experiencia, a raíz de eso ya no quería salir de su casa, ya no quería ir a trabajar, ni siquiera fue a renunciar al trabajo. De alguna manera esa persona le dio tanto miedo eso que vivió que su solución fue aislarse. Pero inconscientemente esa persona se dio cuenta de que se estaba aislando desde la niñez por no aceptar una parte de él, que este chico es homosexual, y de alguna manera se sentía culpable. El ver que ese evento, el ver que ese robo, esa situación que vivió él, le recordó eso de la niñez, fue necesario para él mismo reconocer que no había sanado esa parte de la infancia. ¿Por qué? Porque eso le llevó a sentirse de tal manera, eso le llevó a verse tal vez en una situación que tal vez él no quería y segundo, buscar soluciones, buscar alguna ayuda. En este caso, se asesoró conmigo. Cuando encontró eso, dijo, no manches, o sea, entonces yo
mismo inconscientemente por esa culpa que yo traía generando desde la infancia, yo generé ese suceso para que se diera este caos en mi vida y encontrar esta solución, pues sí. Por eso te puedo dar mil explicaciones del por qué un tren atropelló a un niño, pero todo depende de lo que haya estado, esté viviendo o haya experimentado esa persona. Hola Lucero, Patti, bienvenida. Mi abuelita falleció 9 días después de caerse. Yo estaba muy estresada un día antes, por eso me siento en parte culpable. De alguna manera, a lo mejor tu intuición, Patti, ya sabía o ya intuía que iba a suceder algo. Obviamente, como no le hacemos caso a nuestra intuición, lo rechazamos, decimos, no, es que estás loca, no, 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 ¿cómo va a suceder eso? A veces esas intuiciones nos llevan a generar esos cambios o prevenirlos. Porque no sé, de la manera en que se haya presentado tu intuición, a lo mejor te decía que fueras a visitarla y dijiste, no, pues es que no, no, es que pues, ¿cómo voy a hacerle caso a eso? Y en vez de irla a visitarla, te fuiste a las tortillas, no sé. Y si hubieras ido a visitarla, tal vez le hubieras ayudado a cargar ese balde para que no se cayera. Te estoy poniendo un ejemplo, no sé cómo fue. Pero como no seguimos nuestra intuición, por eso muchas veces suceden este tipo de situaciones que muchas veces no dependen de nosotros, tampoco te sientes culpable de es que chin, yo intuí esto y no fui, no. De alguna manera era necesario que sucediera eso para un cambio, pero a veces no lo podemos entender de una manera humana, pero de una manera más global o más energética o inconsciente o en sombra, si así lo quieren ver, siempre nos está mostrando algo. Déjame leer las preguntas que están acá. Mm, ¿Hay algún Prixis? ¿Hay algún libro o documento donde se pueda verificar las enfermedades y significados? Sí, Prixis. Mándame un mensaje por DM, te paso o agrégate al grupo, no sé si estés en el grupo de sanación. Aquí en Instagram está un link que dice Beacons. Le das clic en agregarte al grupo de sanación. Ahí me saludas, dice soy Prixie, me puedes mandar el libro y con mucho gusto te lo mando. Sí hay un libro, es un diccionario más bien de enfermedades. Repito, no caigamos en el error, como les decía al inicio, de solamente ver, a ver, ¿por qué me duele la rodilla? Ok, ya vi que es porque me estoy obligando, porque no quiero, estoy muy orgullosa, ok, ya vi. De nada sirve que tengas la información aquí si no generas esos cambios. ¿Qué hay que hacer? Si tú vas a utilizar este diccionario, claro que funciona, claro que sirve para ver el para qué se está generando, pero el hecho de cambiarlo es hacer un trabajo interior de decir, ok, ahí dice que si yo me duele la rodilla es porque soy muy orgullosa. Ah, ok, entonces ya vi, pues sí, sí soy orgullosa. Pero ¿qué vas a hacer para cambiar ese orgullo? ¿Qué vas a hacer para ya no estar generando o sintiendo ese orgullo? ¿Qué hay que hacer para sanarlo? Hacer esos cambios, esas acciones que te generen ya no estarte sintiendo orgullosa, ¿sí me explico? Y ahí es cuando ahí es cuando se presenta la sanación. Si me estoy identificando últimamente como un tanto egoísta es malo, no. Justamente es tu parte de lucha en ti, de tu luz y tu sombra, de decir, bueno, pues es que si soy egoísta soy mala, no. Si eres egoísta, quieres ser egoísta, sé egoísta. No veamos como el egoísmo como algo malo. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan acostumbrados a dar a los demás y nosotros nos quedamos vacíos, que en esos casos sí es bueno ser egoísta, decir, ¿sabes qué? Ya no más, ya no les voy a dar más a los demás, me lo voy a dar ahora a mí. Y no nos sintamos mal por reconocer que queremos ser egoístas o que queremos no ir a ver a esa persona o que queremos estar viendo todo el día Netflix. No es malo, simplemente es nuestra parte de sombra que nos dice ya, eso no lo hagas, eso quieres hacerlo, pero es esta lucha con nuestra luz y sombra, decir, es que quiero hacer esto, pero no lo hago porque ¿qué van a decir? Es que quiero hacer esto otro, pero está mal porque pues no, me dijeron que estaba mal eso. Sintámonos y dejemos conectar con nosotros mismos. Gaby,
Yo siempre me broto en piernas y brazos, me salen sarpullidos y ronchas. ¿Por qué será? Pregúntatelo a ti misma, Gaby. Ahorita no te puedo decir mil y un cosas que se puedan hacer, pero siempre los sarpullidos o el, se me fue la palabra, las alergias en la piel tiene que ver con rechazo. Pregúntate qué está rechazando, si a lo mejor en algún momento a ti llegaron y te abrazaron o tuviste algún conflicto con alguna persona de tu vida que haya sentido como asco o rechazo. Pregúntatelo y ahí puedes encontrar la respuesta. Si no sabes, ahí sí te recomiendo alguna sesión personal para encontrar el origen de eso, acompañarte a que te adentres esa oscuridad, que te muestre esa herida o ese dolor que tú viviste o ese recuerdo, que lo sanes y lo liberes. Dulcita, uno siempre vuelve a donde ha sido feliz, por eso realmente extrañaba estar por acá. Gracias por recibirnos siempre con los brazos abiertos. Gracias a ti, Dulcita, y bienvenida. Qué bueno que te hace feliz estar aquí desvelándote con nosotros. Wow, Mafer, ¿por qué tengo miedo de irme de casa de mi mamá? Coach, eso pregúntatelo tú, pero muchas veces cuando hay miedo es porque no nos queremos hacer responsables de nosotros. Ahí está esta parte en sombra de tu niña interior, a lo mejor de no sentirte capaz, de sentirte dependiente de mamá, de sentir que si sin mamá no puedes ser o hacer cosas por ti misma, porque de alguna manera mamá o papá nos protegen, nos dan esa contención, nos dan ese amor. Y el hecho de salir a la aventura, el hecho de salir a hacerte cargo, responsable de ti misma, tú dices, ay, lo que nos da miedo es decir, es que qué pasa si me muero, si no tengo para comer, es que qué pasa si me sucede algo, es que qué pasa si no sale como yo quiero, es que qué pasa si no tengo dinero para pagar la renta. Empiezan estos miedos porque no estamos confiando en nosotros mismos por esta dependencia a lo mejor que tenemos con nuestros padres. Te lo digo yo desde los 18 yo me quería independizar, me independicé hasta, no me acuerdo si a los 20 o 22 años, pero yo desde chico yo ya quería salir de casa por los conflictos que había. Se me complicó precisamente por mis resistencias, por estos miedos, de él es que qué tal si me va mal, y es que pues estoy cómodo aquí viviendo en casa de mi, en este caso de mi abuelita y de mis tíos, pues ellos me pagaban todo, ahí comía, yo iba al gimnasio, estaba súper a gusto, pero ahora el hecho de tener que pagar una renta, el hecho de que tener que lavar tú tu ropa, el hecho de tener tú que cocinarte, el hecho de tú tener que ir a comprarte tus cosas, dices, ay, pues creo que está más cómodo estar acá donde me hacen todo, donde me tienen todo, a yo estar batallándole, sufriendo allá afuera, nomás de gratis. Por eso nos da miedo, pero cuando ves el para qué quieres independizarte, cuando tu propósito es mucho más fuerte que tu miedo, ahí es cuando te mueves y cuando dices, ¿sabes qué? Yo lo quiero por esto y por estas razones. Porque quiero irme de fiesta y no pedirle permiso a mamá, porque me quiero poner borracha todo el fin de semana. Y te aseguro que eso que quieres, te aseguro que no lo vas a hacer. Te lo digo por experiencia porque yo decía, no, voy a hacer y voy a deshacer. Pero cuando me vi dije, pues no, o sea, era como una parte de quererme revelar ante la familia, pero cuando ves que no, pues era nada más un ego, una parte de mí de queriéndole demostrar esta parte a ellos, digo, pues ya no es necesario y te enfocas en otra cosa. Gracias a ti, Evelyn. Mi mamá soltera se quedaría sola en su casa, pero me siento en una celda, ya casi cumplo 30 y sigo viviendo con ella. Pues es que ahí está la culpa. Como ella crees que está sola, se están haciendo dependientes ambas. ¿Y por qué te digo que crees que está sola? Porque se tiene a sí misma. Pero como tal vez ella tiene miedo de hacerse responsable de ella, inconscientemente tú viste o estás aprendiendo eso de ella y por eso tú también tienes ese mismo miedo que mamá tiene a hacerse responsable de sí misma y hacer sus cosas para ella misma y decidiéndolas para sí misma y sobre todo aprendiendo de esas cosas que quiera hacer. ¿Por qué? Porque estamos tan a gustos en la zona de confort, en lo que ya conocemos, que el hecho de hacerme responsable, que a lo mejor yo no sé cómo hacerme responsable, me crea un conflicto, me crea un miedo. El hecho de yo pagar o generar
un trabajo o en vez de esos 2,000 pesos generarlos para una renta, pues es más fácil yo írmelos a gastar en ropa y en cosas que necesito, tal vez no, pero es mucho más fácil decir, bueno, pues ya después lo haré, porque estamos en esa zona de confort y en esa zona de confort hay miedos claros, pero cuando vemos que no es tan confortable y te sientes como en una celda, como te sientes que no estás a gusto en ese ambiente, ahí es cuestionarse el para qué seguir ahí. Pati, sí, de hecho no podía dormir, vivía conmigo y yo la cuidaba. Ok, Pati. Gracias a ti, Prixie, gracias a ti, Sinaí. Los hongos en la piel también se toman como alergia. Mm, tengo entendido que es muy diferente, no estoy seguro, pero depende del contexto y sobre todo el cómo lo esté gestionando o sintiendo la persona, pero sí puede ser que sí, dependiendo, los hongos puede ser algo, una protección para que en esa zona o en esa parte donde se generan esos hongos haya un rechazo de las demás personas y que las demás personas lo vean y no se acerquen a ti. Pero sí tiene que ver con una parte de protección. A ver. ¿Cómo poder desprenderme de mi madre? Casi cumplo 30 años y me da miedo independizarme y dejarla. Te aconsejo que trabajes con tu niña interior, que veas esa dependencia que se generó tal vez desde la niñez por situaciones que hayas vivido, las que tú hayas generado, pero esa niña es la que tiene miedo porque en algún momento tal vez no estuvieron sus papás, no estuvo su mamá para protegerla, o para darle esa fuerza, ese empuje, ese crecimiento de esa niña, ese valor para hacer las cosas por sí misma y tal vez sean unos padres o haya sido unos padres o una mamá muy sobreprotectora, que para todo hasta el baño te acompañaba y si ibas a ir a la tienda te acompañaba y si ibas a ir a hacer cosas te acompañaba o siempre dependían, eran como muy unidas. ¿Por qué? Porque tal vez ahí también está esto del proyecto sentido, el para qué traer o que tú nacieras, eso también se puede analizar. De hecho, aquí en los IGTV está un video que hice con Blanquita. No me acuerdo el título, pero tiene que ver con esta parte de ¿cómo se llama? Del proyecto sentido. No me acuerdo bien. Si no, mándame un mensaje y te lo comparto. O si no, en YouTube, César Álvarez guión, sanación bioemocional, ahí está también. Pero eso te va a ayudar mucho a entender esta parte de apego y sobre todo el para qué se está generando esto en sus vidas. Dulcecita, ¿y qué pasa con las enfermedades que son heredadas? ¿Cómo podemos sanar esas sombras de nuestros antepasados? Muy buena pregunta, Dulcecita. Esas enfermedades no son heredadas, porque las enfermedades no se heredan. Lo que se heredan son los patrones. Esos patrones que aprendemos de nuestros familiares, de nuestros ancestros, que a ellos les generaron esos síntomas, como nosotros los aprendemos desde pequeñitos y nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros ancestros ya lo venían arrastrando por no saberlo gestionar, por no saber sanar esas heridas, por no adentrarse a sentir o por no sentir esa emoción o ese caos que hayan vivido. Por eso nosotros lo estamos heredando o lo estamos repitiendo para sanarlo, para que llegue una persona que le llaman la oveja negra de la familia erróneamente y que llegue a cambiar este chip, llegue a modificar este patrón, llegue a ya no seguir esos patrones o esas herencias o esas creencias que venimos arrastrando de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque las enfermedades no se heredan los patrones, se heredan los comportamientos. No sé si han visto, y yo soy como muy observador en esta parte, he visto, por ejemplo, ahora que camino más por el centro de aquí de Guadalajara, he visto personas, o sea, con la mamá, con su hijo o su hija, y parece que estás viendo un cloncito de esa persona por la forma en que caminan,
por la forma en su complexión tal vez. Dices, es que la mamá es gordita y el hijo también está gordito. Y si la mamá camina con los pies hacia afuera, también el hijo camina así. ¿Por qué? Porque de alguna manera aprendemos en base a la repetición desde la niñez. ¿Cómo? Porque es la manera en que nosotros aprendemos. ¿Cómo nos aprendemos una canción? En base a estarla escuchando y repitiéndola. ¿Por qué creen que los niños ven y escuchan las mismas canciones, las mismas películas y se aprenden hasta los diálogos y ya saben lo que va a decir y ya saben en qué momento va a brincar y ya saben en qué momento van a llorar y ya saben en qué momento va a salir el no sé, el malo ahí de la caricatura? ¿Por qué? Porque están en base a la repetición aprendiendo. Y si nosotros estamos aprendiendo inconscientemente que mamá se victimiza, que mamá es codependiente, que mamá no se hace responsable de sí misma, nosotros creemos que es normal o que es lo común. Hasta que a lo mejor vas con una persona que te muestra lo contrario y dices, ah, caray, ¿a poco realmente esto que yo aprendí no es así? Y es cuando te lo cuestionas y ves otra perspectiva diferente de la vida. Como por ejemplo el creer que se tiene que sufrir para lograr algo, que la vida es muy difícil, ¿no? Eso nos lo heredaron nuestros ancestros, esos son creencias que nosotros hemos adaptado a nosotros mismos, hemos creído, pero no quiere decir que tenga que ser así la vida. Gracias a ti, coach. La Manufer, ¿sabes, César? Ahorita que te hablé de la alergia, estaba con alergia y cuando te lo mencioné me siento mejor. Qué bueno, Manufer. ¿Se fijan que la sanación no es un proceso así de un tratamiento de 12 semanas de pastillas? Y esto que estamos haciendo ahorita, el hacer conciencia, es sanar. Para sanar se necesita un instante de conciencia. Para curar esa herida sí se lleva un proceso. Pero sanar una alergia puede ser esto. Ah, ya hice conciencia de que sí, estoy rechazando algo, ya me siento mejor. Porque no, porque les estoy hablando a ustedes, pero inconscientemente la mente está procesando todo esto y está haciendo conciencia de que sí, ok, yo viví este rechazo, yo sí, yo estoy viviendo esto, yo estoy haciendo esto otro. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero estamos sanando haciendo conciencia. Para eso es este compartir, para eso es este canal, el canal de TikTok, el canal de Facebook, para hacer conciencia y sanar. Evelyn, en Argentina empezó la primavera y se le dice el mes de las alergias. La mayoría de las personas estornudan, etcétera. Ahí tiene que ver también con un tema transgeneracional, transgeneracional, Evelyn, porque te puedo decir muchas cosas, pero tiene que ver con una parte sexual. ¿Por qué? Porque antes la forma en que nuestros ancestros, y por ejemplo aquí en México, si tú estás en Argentina, aquí en México se le dice que se iban detrás de la palma o se iban al monte a hacer sus cosas, cosas sexuales. ¿Por qué se le dice que se iban atrás de la palma? Porque se iban a esconder de los papás que muchas veces eran autoritarios y no les dejaban ser o decidir con quién estar. Y se tenían que esconder en los montes, o se tenían que esconder en la parcela o en la palma o en los plantíos. Y ahí que hay mucho polvo. Y en el momento de estar teniendo esa unión, ponle, puede ser no sexual, puede ser un beso, puede ser un faje, como le quieran llamar. Pero el hecho de tener miedo, el hecho de estar pensando de que si viene el suegro, si viene la mamá y nos ve, o si viene alguien aquí pasa y nos ve haciendo esto, me estoy protegiendo por miedo. Y de alguna manera nuestros sentidos se activan y están en alerta. Por eso estamos percibiendo ese aroma, estamos sintiendo ese sol, estamos sintiendo ese polen, eso que se está generando por la primavera o se genera mediante los plantíos, se genera como un shock o una impronta a nosotros por miedo. Y por eso inconscientemente lo guardamos y cuando se genera otra vez esa primavera, se generan ese ciclo no resuelto en nosotros,
por eso se siguen repitiendo esos patrones de alergias o de estornudos en las primaveras. No quiere decir que sea la primavera, sino lo que genera o lo que generó ese miedo inconsciente en esas personas. Te lo digo que aquí en México antes había había mucho esas situaciones. Mis abuelos así se conocieron. Se tenían que ver a escondidas precisamente detrás de unos plantíos para poderse ver, para esconderse, porque el papá no los dejaba verlos. Y tenían que caminar y estarse escondidos. Iban con miedo a disfrutar, a tener esta unión, ponle este abrazo, este apapacho. Ya si tuvieran relaciones algunas personas, eso ya depende de cada uno, pero así era antes. Por eso traemos estos patrones de miedo, de tenernos que proteger ante eso. Y si hacemos conciencia y si vemos esa sombra, ahí vamos a encontrar esa sanación. Pues muchísimas gracias, gracias, la verdad les agradezco porque estuvieron muy participativos, les agradezco por su tiempo, por su participación y sobre todo por sus preguntas. Va a quedar grabado este en vivo, por favor compártanlo, etiqueten a las personas que ustedes crean que les sirva sanar esta sombra, adentrarse a su oscuridad. Si alguno de ustedes desea algún acompañamiento conmigo, mándenme un DM, nos ponemos de acuerdo para esta sanación, para adentrarnos a esa sombra y sobre todo para sanar esos niños interiores que están ahí dolidos y encontrar ese origen de esas enfermedades y de esos síntomas. Les agradezco, gracias a ti Evelyn, gracias Lucero, gracias a las personas que estuvieron participando. Les mando un abrazote, que tengan excelente descanso y seguimos en contacto. Muy buenas noches.